Hoy en día, cuando pensamos en un top 10 de los mejores juegos de Super Nintendo, forzosamente tenemos que incluir a Chrono Trigger y Final Fantasy VI, porque es innegable que ambos representan lo mejor que tuvo la consola de 16 bits. Sin embargo, a pesar del enorme prestigio que tienen hoy en día, ninguno de los dos juegos fue un éxito comercial masivo en nuestro continente durante su lanzamiento. El porqué de esto te lo voy a contar en este video. Si hoy en día el mercado japonés ya es muy diferente en gustos respecto al mercado occidental, en la época del Super Nintendo la brecha era todavía mucho mayor. Traer un juego a América o Europa no solo implicaba convertirlo al formato de cada región, es decir, NTSC-U o PAL, sino enfrentar uno de los procesos más complejos de la industria, la localización. Esto sobre todo era muy difícil cuando se trataba de juegos de rol, pues la traducción representaba un problema enorme. El japonés permitía transmitir ideas complejas con menos texto, es decir, menos caracteres, mientras que en el inglés se necesitaban muchas más palabras para decir lo mismo. Esto obligaba a los traductores a simplificar diálogos, eliminar algunos contextos narrativos e incluso recortar partes del argumento para que el juego cupiera en el cartucho. Un ejemplo claro de estos recortes es Final Fantasy IV, cuya versión americana recortó elementos fundamentales como la complejidad psicológica de Golbez y el dilema moral que enfrentaba a Cecil tras el asalto al pueblo de Mysidia. Pero incluso, superando el reto de la traducción, adaptar un juego todavía era más complicado. Al llegar a nuestro continente, el título debía ser regionalizado, lo que implicaba rediseñar completamente portadas, manuales y materiales promocionales para que estos resultaran más atractivos para nuestro mercado. Un ejemplo tristemente muy célebre es Final Fantasy VI, pues mientras que en Japón contó con una portada bellísima ilustrada por Yoshitaka Amano, en América recibimos una portada que parecía hecha por el peor estudiante de diseño gráfico. Aunque siendo justos, la decisión se tomó porque Squaresoft no creía que el arte de Amano conectara con el público occidental, y el resultado fue francamente horrible. A todo esto se sumaban los altos costos de traducción, diseño, impresión y distribución. Lanzar un RPG japonés en Occidente requería una inversión enorme, razón por la cual muchas desarrolladoras japonesas dependían de filiales occidentales para reducir gastos y riesgos, y por si fuera poco, cualquier juego que quería publicarse debía pasar por el estricto control de Nintendo of America, que en aquellos años funcionaba más como un monasterio que como una empresa. Se censuraban referencias religiosas, temas sexuales, consumo de alcohol y cualquier elemento considerado inapropiado para la sociedad. Todo este contexto ayudó a entender mejor el caso particular de Final Fantasy VI, un juego que hoy es considerado por muchos como uno de los mejores JRPGs de todos los tiempos, pero que en su lanzamiento occidental estuvo lejos de ser un fenómeno comercial. Cuando llegó a América en 1994 bajo el nombre de Final Fantasy III, la saga de Squaresoft todavía no tenía el peso cultural que alcanzaría años después con Final Fantasy VII. Para el público occidental, Final Fantasy seguía siendo una franquicia de nicho, conocida principalmente por jugadores especializados y lectores de revistas como Nintendo Power o Electronic Gaming Monthly. Aquí en México, era muy raro que alguien jugara un RPG, de hecho, de lo único que sabíamos era a través de Club Nintendo por Spot, el agente secreto de Club Nintendo. La diferencia entre Japón y América es clave para entender este fenómeno. En Japón, Final Fantasy VI vendió aproximadamente 2.62 millones de copias en el Super Famicom, una cifra enorme para un RPG de los años 90, que lo colocó como uno de los títulos más exitosos de la consola en su país de origen. En contraste, en América sus ventas se estiman entre 400 y 500 mil copias en el Super NES, una cantidad respetable, pero muy inferior a su desempeño en Japón. Esto deja claro que Final Fantasy VI fue un fenómeno comercial en Japón, mientras que en Occidente fue un éxito moderado, limitado a un público especializado. De hecho, el juego fue aclamado por la crítica, pero no logró romper la barrera del mercado masivo, en gran parte porque el RPG japonés aún no era un género plenamente aceptado por el jugador promedio occidental. Otro impedimento que tuvo Final Fantasy VI durante su lanzamiento fue que toda la industria en Occidente estaba volcada principalmente a los juegos de pelea, y ya estaba enfocándose también en mirar la siguiente generación, y de hecho, el marketing en videojuegos en América priorizaba experiencias inmediatas y visualmente impactantes como Killer Instinct o Donkey Kong Country. En cuanto a la localización de Final Fantasy VI fue mucho más cuidada que la de Final Fantasy IV, y aunque también sufrió censura y algunas modificaciones, estas no fueron tan importantes como en su precuela.
Por otro lado, en el caso de Chrono Trigger, se muestra un contraste todavía más marcado con respecto a Final Fantasy VI, pues en Japón, Chrono Trigger vendió alrededor de 2 millones de copias en el Super Famicom, una cifra extraordinaria para un RPG original que no pertenecía a una saga establecida como Final Fantasy o Dragon Quest, pero desde su lanzamiento fue percibido como un título importante y fue respaldado por el prestigio de sus creadores y una fuerte campaña de marketing para el mercado japonés. Por su parte, en América, la historia fue muy distinta. Chrono Trigger solamente vendió 290,000 copias en el Super Nintendo, una cifra sorprendentemente baja si se le compara con su reputación actual. Es por ello que su distribución fue muy limitada y su lanzamiento en 1995 coincidió con la última etapa de vida de Super Nintendo, cuando la atención del mercado ya comenzaba a desplazarse hacia las futuras plataformas. Paradójicamente, muchas de las características que hoy convierten a Chrono Trigger en una obra maestra fueron las mismas que limitaron su impacto comercial en Occidente. Su estructura basada en viajes en el tiempo, múltiples líneas narrativas, decisiones con consecuencias reales y finales alternativos eran demasiado complejas para el mercado masivo occidental de mediados de los 90, que solamente estaba enamorado de los plataformeros y juegos de pelea, y donde el JRPG seguía siendo un gusto adquirido y no un estándar. Así tanto Final Fantasy VI como Chrono Trigger compartieron un patrón muy claro en la era del Super Nintendo. Ventas arrolladoras en Japón, recepción y crítica positiva por la prensa en América, pero ventas muy bajas en este mercado. No fueron fracasos, pero tampoco los éxitos comerciales, y de hecho, hace algunos años el mismísimo Hironobu Sakaguchi en una convención comentó que no entiende cómo actualmente es que Final Fantasy VI tiene muchísimos fans, porque según sus palabras, este juego tuvo ventas muy bajas cuando se lanzó en el Super Nintendo. Pero a partir del lanzamiento de Final Fantasy VII, las cosas cambiaron por completo. El JRPG rompió definitivamente su nicho en Occidente gracias al enorme éxito comercial de la séptima entrega, que convirtió al género en un fenómeno de masas. Final Fantasy VII no solo vendió millones de copias, sino que también despertó una pregunta clave entre muchos jugadores de Occidente. ¿Por qué este juego se llamaba Final Fantasy VII? Esta simple pregunta llevó a cientos de miles a interesarse por las entregas anteriores de la saga. Muchos de ellos, al descubrir Final Fantasy VI, quedaron genuinamente sorprendidos por la calidad de su juego en 16 bits, que pese a su edad, ofreció una narrativa compleja, un elenco memorable y una ambición creativa que no tenía nada que envidiar a los títulos de nueva generación. Fue entonces cuando Final Fantasy VI recibió un reconocimiento tardío, pero finalmente merecido. Algo muy similar ocurrió con Chrono Trigger. El auge que vieron los juegos de rol japoneses tras el lanzamiento de Final Fantasy VII motivó una nueva generación de jugadores occidentales a explorar el catálogo clásico de los juegos de Squaresoft. Al descubrir la odisea de Chrono y sus compañeros con viajes en el tiempo, múltiples finales y una estructura narrativa adelantada a su época, el público quedó completamente encantado, elevando el reconocimiento del juego a obra maestra. Este reconocimiento tardío se reflejó claramente en los relanzamientos que tuvieron estos juegos para el PlayStation 1. En el caso de Final Fantasy VI, su relanzamiento se hizo en el recopilatorio Final Fantasy Anthology, juego que obtuvo ventas muy altas de 1 a 1.2 millones de copias a nivel mundial, superando ampliamente las ventas que había tenido Final Fantasy VI en Occidente. Por su parte, Chrono Trigger vivió una situación muy similar. Su versión de PlayStation, lanzada de forma individual en Japón y América, a pesar de sus problemas técnicos, como tiempos de carga añadidos, logró vender entre 800,000 y 1 millón de copias, una cifra bastante considerable, mayor que sus ventas originales en Super NES fuera de Japón. Esto dejó claro que el problema nunca fue el juego, sino el contexto en el que habían sido lanzados originalmente. Es decir, siempre tuvieron calidad, pero nunca se les reconoció por la falta de conocimiento de este género en nuestro continente. En retrospectiva, Final Fantasy VII no solo cambió el futuro de la saga, sino que también funcionó como una puerta de entrada retroactiva al legado de Squaresoft gracias a su éxito. Títulos como Final Fantasy VI, Final Fantasy IV, Chrono Trigger, finalmente encontraron al público occidental que no habían podido alcanzar en la primera etapa de los años 90, y con el éxito de la séptima parte, y así pudieron consolidar su lugar no solo como clásicos de culto, sino como pilares fundamentales de la historia de los JRPGs y de las consolas de 16 bits. A veces los grandes juegos no fracasan, simplemente nacen en el momento equivocado. Final Fantasy VI y Chrono Trigger no fueron ignorados por falta de calidad ni olvidados por errores creativos,
fueron víctimas de una industria que todavía no estaba lista para entender lo que proponían. Llegaron a un mercado occidental que veía los videojuegos como entretenimiento inmediato, no como retos complejos ni como experiencias capaces de hablar sobre culpa, pérdida de tiempo y destino. En Japón, ambos títulos fueron reconocidos como lo que eran, obras ambiciosas, maduras y adelantadas a su tiempo. En Occidente, en cambio, quedaron atrapados en barreras culturales, decisiones corporativas, censura, marketing limitado y un público que aún no había aprendido a mirar a más allá de su superficie. Hasta la llegada de Final Fantasy VII se pudo romper esa barrera, cuando el JRPG dejó de ser un género de nicho y se convirtió en un fenómeno global, y finalmente tuvo su lugar en la historia de la industria en Occidente. Solo entonces muchos jugadores descubrieron que antes del 3D ya existían juegos capaces de contar historias tan poderosas como cualquier producción con 3 dimensiones. Final Fantasy VI y Chrono Trigger no cambiaron al mundo en su lanzamiento occidental, pero sobrevivieron al tiempo, y cuando el mundo por fin estuvo listo, regresaron no como simples reliquias, sino como referentes, como recordatorios de que la grandeza no siempre se mide en ventas inmediatas, sino en el legado que deja su calidad, porque algunos juegos no están hechos para conquistar su presente, sino para definir el futuro. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te pido que por favor le des me gusta, te suscribas a nuestro canal y que dejes un comentario. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Daniel X2 y Let's Play Retrus Gamer.